pueden los árbitros o no pueden los árbitros entrevistarse con la parte sin la presencia de la restante o de los restantes árbitros. Y como ustedes saben, hay dos culturas jurídicas. Hay una cultura jurídica propia de Estados Unidos, que dice que de ninguna manera, en ningún caso, un juez puede tener una conversación o reunión con una de las partes. Y todos nosotros, si litigamos en tribunales, sabemos que los abogados argentinos tenemos como algo que lo vemos como muy natural, solicitar una entrevista con el juez, y los jueces se prestan, nos reciben, y es más, el cliente espera que lo hagamos, y el cliente realmente se sentiría muy mal si nosotros no lo hiciéramos y la otra parte sí. Esa cultura jurídica que nosotros no la vemos como peligrosa, pero que algún juez tiene su reserva al respecto, estamos muy habituados a tenerla. En cambio, en el resto del mundo no. Y respecto al arbitraje, yo considero que es peligrosísimo. Entonces los americanos, aparte de prohibir tajantemente que los árbitros tengan comunicaciones con las partes, sin la presencia de los restantes, fijan, por ejemplo, cuáles son las cosas que se pueden decir en la primera entrevista. Cuando uno va a entrevistar a una persona que resolvió que va a ser el árbitro por la parte que representa, y desde fijar el máximo de minutos que puede estar presente la parte, a fijar taxativamente cuáles son los temas que se pueden tocar, e incluir todo ese bagaje dentro de las reglas de ética de los árbitros. Yo interpreto que no es un tema de minutos ni de segundos, es un tema básicamente de buena fe y de qué se va a tratar en la reunión. La parte, cuando va a haber a un árbitro, lo que quiere es que le diga cuánto me va a costar y si voy a ganar, ¿no? Más o menos esas son las dos preguntas que se hacen primero cuando van a ver al abogado y después cuando van a ver al árbitro. Entonces es natural que una parte quiera saber qué es lo que piensa el árbitro de su caso. Pero está en el árbitro el frenar y decir, no, de este tema no vamos a hablar, porque si yo hablo de este tema, entonces no puedo ser su árbitro. No sé, Sergio, qué opinión tiene de la posibilidad de que formar un tribunal arbitral donde cada uno de los árbitros propuestos o elegidos por las partes sean de alguna manera con la función de abogados o lo contrario, que no puedan hacerlo. Adelanto mi opinión para que ya después sigas vos, Sergio. Yo creo que si va a ser la mecánica, lo único importante acá es que sea clara, que sea transparente. O sea, los árbitros elegidos por las partes van a abogar por los derechos de la parte que lo ha propuesto o no. Si esto ocurriera, o sea, si van a abogar por los derechos por la parte que ha sido propuesto, en realidad se convierte en un tribunal que no es tal, es un árbitro único, que escucha a los dos y finalmente resuelve. Entonces, hay un tribunal que en realidad no debería llamarse tribunal, sería un arbitraje de un solo árbitro. Ahora, si por lo contrario, los tres van a ser jueces, deben comportarse en todas sus formas como tales. Y en esto entra otro tema que va a ser el que vamos a hablar a posteriori, si Sergio le parece bien, que es la confusión que tienen los abogados y las partes con relación a cuál es la vinculación con el árbitro que han designado. Pero esto es la segunda parte. Ahora, el tema de la entrevista previa entre los abogados de las partes y el árbitro, como todos los temas del arbitraje y los temas de la vida en general, creo yo que hay que tratarlo con mucho realismo, ¿no? Porque a veces uno desde una posición teórica, ética, teórica moral, teórica jurídica, puede establecer alguna norma general a la
pienso los abogados, emitir normas generales. Y a veces, y normalmente el arte en realidad se maneja distinto. Yo les cuento mi experiencia como árbitro, y seguramente coincidirá con quienes practican este tema, el rol de árbitro, además de ser abogados en algunos casos. Lo normal es que se lo entreviste al árbitro antes de cenar. Lo normal es eso. Y no solo es lo normal, sino que es bueno que se lo entreviste al árbitro, porque en esa primera conversación que existe entre quién va a designar a fulano de tal, quién pensó en que fulano de tal puede ser la persona idónea para intervenir en ese arbitraje, y el árbitro se está pensando, es bueno también que analice la parte y analice el mismo árbitro si él está en condiciones o no de actuar como árbitro en ese conflicto. Porque puede ocurrir que de esa conversación surja que no esté en condiciones porque hay alguna razón de incompatibilidad o porque no sea un tema de su especialidad. A mí me pasó alguna vez con una persona que está sentada acá en esta mesa. No fue una entrevista personal, pero sí me llamó por teléfono, parece que estaban pensando en mí, el árbitro en un tema, y era un tema que, según me lo planteó, relativo a un reaseguro y al negocio del reaseguro. No era un tema jurídico del reaseguro, sino era el negocio del reaseguro. Entonces, no, pensamos en vos, porque vos... Y yo dije, no, ninguna de esas cosas que te califica para ser un buen árbitro en este caso. Porque yo conozco la parte teórica del reaseguro y la enseño, pero nunca estuve en el negocio del